Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí otro día más. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy tenemos una bomba que sí que va a dar de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, y que dejó a miles de fans suspirando por un romance en la vida real. Pero como la vida no es un cuento de hadas, las cosas entre ellos han sido, bueno, digamos complicadas. Rumores van y vienen, indirectas en redes sociales, y una distancia que parece cada vez más grande. Y hoy precisamente vamos a analizar unas declaraciones impactantes de Demet Özdemir que han encendido las alarmas de todos los fans. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus estrellas turcas favoritas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Vamos, un clic no cuesta nada. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Demet y Can ha sido objeto de especulación desde el principio. Después del éxito arrollador de Erkencikus, todos querían saber si el amor que se veía en pantalla era real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, las pistas eran evidentes, miradas cómplices, mensajes cariñosos y una química innegable. Pero entonces, algo pasó. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, y aunque ha tenido mucho éxito por allá, esta distancia física parece haber afectado la relación con Demet. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular, y aunque ambos han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a este tema, las declaraciones recientes de Demet han dejado a todos boquiabiertos. En una entrevista exclusiva, Demet Özdemir habló sobre su vida personal y profesional, y aunque evitó mencionar directamente a Can Yaman, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a la distancia y el dolor que siente por su ausencia. La vida te pone a prueba constantemente, dijo Demet con un tono melancólico. A veces las personas que más quieres están lejos, ya sea física o emocionalmente. Y eso duele mucho. Pero hay que aprender a seguir adelante, a enfocarse en uno mismo y a buscar la felicidad en otras cosas. Estas palabras, aunque sutiles, han sido interpretadas por los fans como una confirmación del distanciamiento con Can Yaman. Muchos creen que Demet está sufriendo por la lejanía del actor y que la relación entre ellos no está pasando por su mejor momento. Pero eso no es todo. En la misma entrevista, Demet también habló sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. Creo que la comunicación es fundamental para que cualquier relación funcione, afirmó. Cuando hay distancia, ya sea física o emocional, es aún más importante mantener el contacto y expresar lo que uno siente. Si no hay comunicación, la relación se deteriora y termina muriendo. Estas palabras han sido interpretadas como una indirecta a Can Yaman, sugiriendo que la falta de comunicación entre ellos ha sido un factor determinante en su distanciamiento. Algunos fans incluso especulan que Demet está esperando que Can dé el primer paso y trate de reconectar con ella. Pero, ¿qué dice Can Yaman al respecto? Pues bien, el actor ha mantenido un silencio sepulcral sobre este tema. Aunque ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales mostrando su vida en Italia, no ha hecho ninguna referencia a Demet Özdemir ni a su relación con ella. Este silencio ha alimentado aún más los rumores de distanciamiento y ha decepcionado a muchos fans que esperaban una reconciliación entre los dos actores. Algunos incluso han criticado a Can Yaman por no mostrar ningún interés en mantener el contacto con Demet y por no hacer ningún esfuerzo por salvar su relación. Pero, ¿será que Can Yaman está realmente tan desconectado de Demet Özdemir? ¿O será que está manejando la situación de manera diferente, quizás intentando proteger su privacidad y evitar más especulaciones? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos actores son muy reservados en cuanto a su vida personal. Sin embargo, lo que sí es evidente es que la distancia física y la falta de comunicación han afectado su relación y han generado una gran incertidumbre entre sus fans. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto de esta situación. Can Yaman, como sabemos, está triunfando en Italia. Su carrera allí está en ascenso, tiene proyectos importantes y ha logrado consolidarse como una figura reconocida. Esto sin duda requiere mucho tiempo y dedicación, lo que podría explicar su aparente distanciamiento de Demet.
Por otro lado, Demet Özdemir también está enfocada en su carrera en Turquía. Ha participado en varias series y películas exitosas y se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas del país. Su agenda también está muy apretada, lo que podría dificultar la comunicación y el contacto con Can Yaman. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores son figuras públicas y están constantemente expuestos a la presión de los medios y los fans. Esto puede generar estrés y tensión en su relación, especialmente cuando hay rumores y especulaciones constantes. En este contexto, es comprensible que Demet Özdemir se sienta dolida por la distancia y la falta de comunicación con Can Yaman. Sus declaraciones reflejan su tristeza y su frustración, pero también su fortaleza y su determinación para seguir adelante. Ahora, la pregunta del millón: ¿habrá reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si estos dos actores lograrán superar la distancia y los obstáculos y retomar su relación. Lo que sí podemos decir es que ambos son personas talentosas y exitosas, y que merecen ser felices. Ya sea juntos o separados, esperamos que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman tienen futuro como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, hemos visto cómo las declaraciones recientes de Demet han revelado su dolor por la distancia con Can. También hemos analizado el contexto de esta situación, teniendo en cuenta las carreras de ambos actores y la presión de los medios. Y finalmente hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre ellos. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo este drama turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Pero espérense que esto no acaba aquí, mis chismosos. La telenovela de Demet y Can tiene más capítulos que una serie de Netflix. Y es que después de analizar esas declaraciones de Demet, me puse a investigar a fondo, a leer entre líneas, a hablar con mis fuentes, que por supuesto, no puedo revelar, pero que son de lo más confiables. Y tengo más información que les va a dejar con la boca abierta. Primero volvamos a esa entrevista de Demet. No solo habló de la distancia, sino que también soltó algunas perlitas sobre lo que busca en una relación. Dijo textual: para mí es fundamental que haya respeto, admiración mutua y sobre todo, honestidad. Necesito sentir que puedo confiar plenamente en la otra persona, que puedo ser yo misma sin tener que fingir. Uf. Estas palabras suenan como una pullita directa a Can, ¿no creen? ¿Será que Demet sintió que Can no cumplía con estas expectativas? ¿Será que la fama y el éxito en Italia cambiaron a Can, haciendo que Demet se sintiera insegura o incomprendida? Y ojo, porque esta no es la primera vez que Demet habla sobre la importancia de la honestidad. En entrevistas anteriores, ya había mencionado que valora mucho la transparencia y la sinceridad en las relaciones. Esto me hace pensar que quizás hubo algún problema de comunicación o alguna situación en la que Demet sintió que Can no estaba siendo del todo sincero con ella. El drama. Pero, ¿qué hay de Can? Como les dije antes, el actor ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Ni una palabra, ni una indirecta, ni siquiera un me gusta sospechoso en las redes sociales. Nada de nada. Esto obviamente ha generado aún más especulaciones y ha hecho que muchos fans se pregunten si realmente le importa Demet. Algunos dicen que Can está concentrado en su carrera y que no quiere distraerse con dramas personales. Otros creen que quizás está dolido por la situación y que prefiere no hablar del tema públicamente para evitar más problemas.
Y por supuesto, no faltan los que aseguran que Can simplemente ya no está interesado en Demet y que ha seguido adelante con su vida. ¡Ay, el amor! Tan impredecible y complicado. Pero, ¿será que este silencio de Can esconde algo más? Mis fuentes me han contado que el actor está trabajando en un nuevo proyecto en Italia, una serie de televisión que promete ser un éxito rotundo. Parece ser que este proyecto le está exigiendo mucho tiempo y dedicación, y que está completamente enfocado en dar lo mejor de sí mismo. ¿Será que este compromiso profesional le impide a Can prestarle la atención que Demet necesita? ¿Será que la distancia y la falta de tiempo han erosionado su relación poco a poco? Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman se ha convertido en una verdadera estrella en Italia. Su popularidad ha crecido enormemente y ahora es asediado por fans y periodistas constantemente. Esto sin duda puede generar mucha presión y estrés, y puede afectar su vida personal. ¿Será que Can se siente abrumado por la fama y que necesita un respiro? ¿Será que la relación con Demet se ha vuelto una carga más en su vida ya de por sí agitada? Pero no todo está perdido, mis amores. Aún hay esperanza para esta pareja. Y es que aunque la distancia y la falta de comunicación han afectado su relación, también es cierto que Demet y Can comparten un vínculo muy especial. La química que vimos en Nerkenzikus no era solo actuación, era algo real. Y ese sentimiento, esa conexión, no se borra de la noche a la mañana. De hecho, algunos fans han notado que aunque Can no ha mencionado a Demet directamente, sí ha compartido algunas publicaciones en sus redes sociales que podrían interpretarse como mensajes subliminales. Por ejemplo, hace poco publicó una foto de un paisaje con una frase que decía: «A veces, la distancia es solo una prueba para ver cuánto amor puede soportar». Uy. Esto suena como una indirecta a Demet, ¿no creen? ¿Será que Can está intentando decirle que la sigue queriendo a pesar de la distancia? Y ojo, porque Demet también ha dado algunas señales de esperanza. En una entrevista reciente le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, y ella respondió: «Creo que todo es posible en la vida. Si hay amor y voluntad, se pueden superar todos los obstáculos». Bob. Estas palabras suenan como una invitación a Can para que luche por su relación. ¿Será que Demet está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can, siempre y cuando él demuestre que realmente la ama? Así que, mis chismosos, la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman es complicada, pero no desesperada. La distancia, la falta de comunicación y la presión de la fama han afectado su relación, pero aún hay amor y esperanza. Solo el tiempo dirá si estos dos actores lograrán superar los obstáculos y retomar su romance. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada declaración, cada publicación en redes sociales y cada movimiento de estos dos tortolitos. Porque este drama turco nos tiene enganchadísimos. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Los leo con atención. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Hasta la próxima.